Ahí está, ¿sí? Entonces, dentro de para poder hacer, evaluar el desempeño, tenemos que entender ciertas métricas e interpretarlas, ¿no? A medida que nos aparecen. Para empezar o para comenzar, lo que vamos a usar es lo que se llama la matriz de confusión, que es esto que recién les decía, ¿no? Yo a partir de los valores reales y los valores predichos va a surgir un análisis, hay un análisis de resultados que se visualiza en esta tabla de la matriz de confusión. Yo siempre me río porque cuando escuché la primera vez hace muchos años que hice cursos de IA, la matriz de confusión me reía por el nombre. Después me reía porque realmente era confuso dependiendo cómo te lo explica. Pero cuando uno la entiende y la ve bien, eh, es súper práctica. Lo que tiene es que de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo al idioma, de acuerdo a la forma, se la puede presentar de un montón de formas. Así que bueno, acá hemos tratado de poner en inglés y en castellano, en general los términos siempre se usan en inglés, más común. En todos los gráficos, si ustedes van a buscar material, van a encontrar más en inglés que en castellano. Así que bueno, hemos tratado de hacer un merge y tomar algo que sea homogéneo para que no se nos haga la confusión, ¿sí? Valga la redundancia, ¿está? Entonces, esta tabla surge después de haber entrenado el modelo, después de haber hecho la predicción con los datos de prueba. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a hacer el repaso con un caso, pero recuerden los pasos que tienen que hacer, yo se los traje para que los recordemos. Esto lo van a combinar con ciencia de datos, ¿por qué? Porque van a tener que tomar el set de datos, acomodarlos, organizarlos, después seleccionar cuál es el set de datos de entrenamiento, cuál es el set de datos de prueba. Después que hacen el entrenamiento, tiran la predicción, ¿sí? Ponen el modelo a entrenar y luego que hagan el entrenamiento, le pueden pedir al modelo o pueden ustedes calcular cuáles son estas métricas o estos valores, ¿sí? ¿Y qué representan? Esta matriz de confusión es una tabla de 4 entradas, ¿sí? En realidad 2 entradas, fila y columna, que va a comparar las predicciones del modelo con los valores reales. Siempre desde la perspectiva de una clasificación. Esto nos va a servir para clasificar, hacer una clasificación binaria. ¿Qué significa? Algo que es o que no lo es. Pero yo tengo que determinar bien cuál es mi patrón del sí o del no. Porque en algunos momentos lo puedo dar vuelta. Lo que en algún momento para mí es el sí, puede ser el no o viceversa. Depende del análisis que hagan. En general tenemos 4 elementos, el true positive o true positive, o verdadero positivo, que es aquel resultado que me arroja la predicción como valor positivo, ¿sí? Son los positivos correctamente predichos. O sea, se dijo que era positivo y cuando se fue a controlar realmente ese valor daba positivo, ¿sí? Después tenemos los true negativos, los verdaderos negativos, que son aquellos negativos correctamente predichos. ¿Qué significa? Que originalmente daban negativo y el sistema predijo que eran negativos. ¿Sí? Hasta ahí viene bárbaro. Ahora, el problema viene con los falsos positivos, ¿sí? El FP o false positive, donde a mí me dice que yo voy a clasificar los negativos como positivos. ¿Qué significa? Que en realidad me dan un negativo y yo lo clasifico como que es positivo, ¿sí? O el falso negativo, donde yo son positivos que están clasificados como negativos, ¿sí? Ahí es donde vamos a hacer mucho hincapié porque ahí es donde se van a ver también el grado de error. Nosotros vamos a usar todos estos valores para analizar el grado de acierto que va a tener la predicción, pero también en qué grado se equivoca, ¿no? Y muchas veces hay que comparar, ahora vamos a ver que hay medidas para comparar las dos cosas. ¿Para qué? Porque no siempre encontrar la respuesta a uno me da la complementaria de la otra, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que
no siempre el que me dé buenas predicciones positivas o correctas, en realidad llamémosle predicciones correctas, no necesariamente hace a un buen modelo, porque a lo mejor estoy ante una situación crítica en donde la predicción incorrecta, por más pequeña que sea, hace de que sea un sistema muy peligroso para lo que esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, de cáncer o diagnóstico, o tengo que hacer tomar decisiones en base a un auto que está manejando autónomo, ¿sí? Tengo que lograr de que las predicciones, las malas predicciones sean las mínimas posibles y aquellas que sean permitidas o el grado de probabilidad aceptable para que ese sistema salga a la calle. ¿Se entiende, no? Más o menos. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué más? Generalmente, ¿sí? En la mayoría de los autores, en algunos casos lo pueden ver al revés, pero en general, siempre en las columnas se encuentran todos los valores, se van a listar todos los valores predichos y en las filas todos los valores reales, ¿sí? Entonces, yo acá les hemos puesto este grafiquito para que ustedes vean donde puede pasar de que yo tenga valores, ¿sí? Que a mí me dicen, mira, son valores predichos positivos y realmente eran positivos, ¿sí? Ese es el true positivo, ¿sí? Pero puede pasar que el modelo me diga que es un positivo, ¿sí? Pero en realidad con los datos reales es un negativo. Por eso esto se llama falso positivo, ¿sí? Y por este lado puede pasar de que me prediga que es negativo cuando es positivo, ¿sí? O que me prediga que es negativo y es negativo. Por eso, fíjense en que en este grafiquito en esta imagen que le pusimos, está en rojo aquello que es lo más crítico, ¿sí? Porque si el modelo acierta, está bárbaro. Por supuesto que hay que ver ahora en qué grado acierta, ¿no? Pero lo ideal es que veamos qué pasa con estos, ¿no? Hay que minimizar estas equivocaciones del modelo. ¿Mm? Con respecto a las métricas que vamos a usar, todas las métricas se basan en estos valores que surgen de esta tablita. Vamos a tener varias, por ejemplo, la precisión. Ya ahora las vamos a ver con un ejemplito. La precisión, lo que se hace es ver la cantidad de positivos en relación a lo que se predijo como positivos, tanto los verdaderos positivos como los falsos positivos. Por eso esto está escrito de esta manera, porque lo que se hace se totalizan todos los positivos que predijo el modelo, ¿sí? Y se hace esa proporción para ver qué grado de precisión tuvo respecto a los valores reales, ¿sí? A los totales de positivos. Y otra que es la sensibilidad o el recall, que se llama, que analiza si en este caso también yo tengo de los verdaderos positivos, ¿sí? Que pueda tener, lo que se hace se suma siempre esta fila completa para saber por qué, porque en la realidad todos estos valores van a dar positivo, pero mi modelo puede haber dicho esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Y ver qué proporción da. Y después vamos a ver otras métricas como es la exactitud, la especificidad, tasas de verdadero negativo, que es la tasa de verdadero negativo, la tasa de positivo, el valor predictivo. Hay varias, y me queda curva ROC y área que queda para más abajo. Vamos con el primer ejercicio, así vemos cómo aplicamos estos conceptos que ya vieron en el teórico. Supónganse que el modelo que vamos a evaluar, un modelo muy sencillo, ¿no? De juguete, que va a predecir si un correo es spam o no. En este caso, si es spam, me va a dar positivo.
y si no es spam es negativo. Ese es cómo yo voy a ver el análisis, ¿está? Recién yo les decía, a lo mejor lo hago al revés. Yo quiero clasificarlos como positivo aquel que no es spam y como negativo aquel que sí lo es, ¿está? Depende de cómo yo haga el análisis. Eso tienen que tenerlo bien en cuenta. Acá mi positivo va a ser es spam, ¿sí? Y ver después se verá qué se hace con eso. Simplemente es decir, ¿clasifico en spam o no? Para el ejercicio vamos a tomar 100 correos, ¿sí? De muestra, y ya sabemos a priori que 20 de esos 100 son spam y 80 no lo son, ¿sí? O sea, es la información que nosotros tenemos para comenzar el aprendizaje. Cuando vamos a predecir, ¿sí? Resulta que nuestro modelo que dice, bueno, de la totalidad de los 100 correos, predijo que 25 eran spam y 75 no spam, ¿sí? O sea, ahí ya a simple vista nosotros estamos viendo que los números no dan exactos, ¿sí? Entonces la cuestión sería, ¿qué tan exactos son o qué grado de probabilidad tenemos para llegar a eso, ¿sí? Y además, no solamente me da el total de la predicción, sino me dice, mira, de esos 25 que predijo, 18 realmente eran positivos, ¿sí? De los 20 que yo sabía que iba a tener 18, ¿sí? Y 7 no lo eran. Y de los 75, 73 no eran y 2 sí. Ah, ¿cómo estás? Entonces, No. Todo bien. Sí, trate demorado, calculo. No me estaba, contestó. mira, estábamos incendiados, estaba allá con el Lopi, Ah, con razón. pero Ah, pégale una llamadita, pero sí estábamos ahí. listo. Ahí está. No sabía si hacerlo pasar a los chicos, no, qué hacer con eso. Hacelos pasar y mándale un mensajito o háblale, Dale, decirle que, perdón. porque no hay problema, no hay problema, porque estamos con Mi máquina. incendiados, acá estamos todos acomodados, sí. El modelo te predice 25, ¿sí? Vamos a la tablita, ahí abajo. El modelo predijo 25 que iban a ser positivos, ¿sí? Positivo, acuérdate que es el spam, ¿está? 25, el modelo de siempre dijo 25 spam, pero de esos 25, 18 realmente era spam, ¿sí? Y 7 no lo eran. ¿Ves la planillita? Sí, pero en realidad veinte son españoles. Claro. 18 más 2. Claro, porque es 18, digamos, si lo leemos, vamos a la planillita para que lo veas. Si yo leo por fila, me va a decir, mira, por eso yo les puse, por eso les puse los valores, las aclaraciones entre paréntesis para que la puedan interpretar mejor, que a veces no están en las bibliografías. Si yo veo la fila de los positivos, ¿sí? Son 18 más 2, son 20 en total, ¿sí? Fíjate que de 100 correos sabemos que 20 son spam, ¿sí? Y de negativo son 80, o sea que 7 más 73. Te tienen que dar 20 y 80, ¿sí? Lo que pasa que ese número, ¿cómo está repartido? En la predicción me dice que 25 de los 100, 25 me los dio como positivo y 75 como negativo. ¿Estamos? Ahora bien, de esos 25, 18 están correctamente predecidos, pero 7 no. Así que ahí es donde tenemos ese falso positivo que hay que ver, ¿sí? ¿Qué significa ese 7 ahí? Si es muy relevante, no es tan relevante. Y respecto a la predicción negativa, le falló a dos que eran negativos, lo dio como negativo, pero eran positivos, y en los 73 que me dio que era negativo y era negativo. ¿Está? ¿Se entiende, no? Yo se los puse así como para que lo vean gráficamente mejor, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van al próximo ejercicio o al parcial o
o a las bibliografías, por ahí no le ponen esos totales ahí. Yo se los puse a propósito para que entiendan que tienen que digamos, la totalización tiene que darles en horizontal para los casos reales y en vertical para los casos predichos, ¿sí? Porque, ¿qué puede pasar acá? Que a ustedes les digan, es muy posible que no les den la tabla en el parcial, ¿sí? Entonces a ustedes les digan algo como datos como estos que les pusimos al principio para que ustedes armen la tabla, ¿se entiende? O a ustedes le digan, bueno, solamente le den uno o dos valores de cada uno, ¿sí? Entonces ustedes reparten y se fijan y arman con los valores que ustedes crean conveniente o le ponen y en base a esos valores hacen los cálculos, ¿sí? Muchas veces por ahí dicen, te doy los 4 valores, puedo ponerlos en la tabla, analizalos y decime, por ejemplo, qué rendimiento tendría. Entonces ahí empiezan a aplicar las fórmulas. Estamos, ¿no? ¿Sí? Una vez que tenemos ya los valores acá en la matriz, que es más fácil de verlos, podemos calcular la precisión del modelo, ¿sí? La precisión nos va a decir cuán confiable es el modelo en responder, ¿sí? Si un punto pertenece a esa clase, si me da positivo para esa clase, ¿no? Por eso se habla de la proporción de los verdaderos positivos, los true positive, sobre el total de predicciones positivos. ¿Cuál es la proporción? Entonces, para el ejemplo, si de todos los que el modelo etiquetó como positivo, ¿cuántos lo eran realmente? ¿Sí? Eso es lo que intenta determinar la precisión, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, medir la calidad de las predicciones positivas. Esto se centra en cuál es la calidad de los positivos. ¿Está? ¿Qué es esto que decíamos acá? ¿Se acuerdan? Si yo considero toda esta fila, todo lo que predijo como positivo, haciendo esta fórmula puedo ver cuál es la calidad de los valores positivos predichos. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la fórmula con los valores, ¿sí? de la tabla, de los valores positivos, fíjense en que los true positivos son 18 y los falsos positivos son 7, así que si yo hago la proporción me da 0,72. ¿Cómo leemos este numerito? ¿Sí? Esto es el modelo, me va a decir que un correo es spam o que está clasificando como con esa clasificación que le di, acierta en el 72% de las veces, ¿sí? Por eso hay una aclaración ahí, yo no sé si ese 72% es bueno, es malo o no. ¿Quién lo va a determinar? Lo van a determinar el equipo de analista que diga, mira, ese es un valor bueno para la situación que estamos manejando, ¿sí? El grado de acierto, el grado de probabilidad que aceptemos, ¿sí? Tiene mucho que ver con el modelo que ustedes trabajen en el equipo, digamos, los resultados esperados del modelo en el equipo, en el diseño, ¿sí? Como esto, eh, todos aquellos que se vayan a dedicar a la ingeniería basadas en IA, en inteligencia artificial, van a tener que trabajar en equipos con científicos de datos, con un montón de gente, expertos en el dominio del problema. Siempre vamos a trabajar, recuerden, con expertos del dominio del problema, donde ahí se va a analizar la criticidad de los datos, si realmente ese 72% me alcanza para decir este modelo es bueno o tengo que hacer algún ajuste o tengo que cambiarlo porque yo no espero menos que un 90% de precisión. ¿Se entiende? Porque a lo mejor ahí está corriendo la decisión que me dé el modelo es decisión de vida para una persona.
¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese grado de probabilidad no es fijo, no está en ningún libro, ni en ningún apunte, ni nada. Va a surgir de la experiencia, del equipo de trabajo, de la habilidad de ustedes para ir cambiando los parámetros, para ir ajustando para que este modelo sea lo más preciso posible. ¿Se entiende, no? Hay un tema ahí que creo que está en creo que el profe lo debe haber vuelto a repasar, que es el ajuste de los hiperparámetros. ¿Se acuerdan que yo reforcé en una de las clases cuáles eran los problemas que tenían por ahí el uso de, bueno, redes neuronales o modelos, que hay ciertas cosas que hay que ir ajustando, los hiperparámetros, el alfa, los pasos, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta que cuando yo tiro el modelo a lo mejor por primera vez, no me da los resultados que quiero. ¿Eso significa que mi modelo no sirve? Si es muy evidente que yo estoy tirando un lineal cuando es otro modelo que no es lineal, y sí, tengo que cambiar el modelo. Pero si mis datos se ajustan a una clasificación binaria y tengo que a lo mejor jugar con esos parámetros, la cantidad de ciclos, de épocas, el alfa, los valores iniciales de los pesos para que vaya más rápido, las convergencias, todos esos datos los voy a hacer, los voy a volver a replicar. Por eso, cuando uno aplica modelos en este modelo de IA, no es simplemente tomo el modelo y lo aplico. Van a ver que son pasos cíclicos e iterativos para poder llegar a la mejor solución. Y estas medidas me dan esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no siempre tengo estos valores como acá, que yo a simple vista puedo ver que, y sí, es bastante bueno el modelo porque tiene pocos errores, ¿sí? En rojo. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque son muestras de juguete. Ahora, si yo acá tuviera miles y miles y miles de datos, de números, ponerme a analizar esto es imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y tiro las fórmulas para ver qué número me traen. Por supuesto que, nuevamente, en la vida real no vamos a ir a hacer nosotros el cálculo, ¿está? Le vamos a decir a alguna librería, ahora yo les traje el ejercicio 2 resuelto con librerías, para decirle, bueno, tirame la precisión, hace vos el cálculo, ¿se entiende? Vos tirame todo, y estará en mí o estará en el profesional analizar si ese número sirve o no sirve. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien. Por eso acá entramos en esta ciencia que es exacta, porque me da números, pero también no es exacta porque estamos en los grados de probabilidad. Y el grado de probabilidad va a depender del ámbito donde estemos. Por eso es tan difícil por ahí predecir o decir, no puedo tirarte un número, te voy a tirar un rango. Que, bueno, yo ahí voy a poner un bocadito, porque bueno, yo me adelanto, ¿no? Pero bueno, sí, lo van a ver conmigo, la lógica, ya para esa época voy a estar acá. Vamos a ver la unidad con lógica, muy parecida a lo que ustedes vieron en PPR y en lógica y estructuras discretas, ¿no? Lógica proposicional y lógica de primer orden. Y si bien este año no se ha puesto todo lo que es lógica difusa, seguramente vamos a hacer alguna mención a eso porque hoy por hoy se usa muchísimo, ¿no? También la lógica difusa. Así que yo por ahí les dejo algún videíto o algún material para que también complementen con ese tema. Bien, ¿qué más? Exactitud, ¿sí? La exactitud lo que me va a hacer es, me va a dar la proporción de predicciones correctas sobre el total de casos, ¿sí? En general es una de las primeras que se toma, una de las más simples, entonces lo que uno hace es dice, bueno, todas las predicciones correctas, el true positive y el true negative, ¿sí? Todas las predicciones correctas
las voy a comparar con el total de todas las predicciones, ¿sí? Entonces, si yo aplico esta fórmula con los valores de la tabla, me va a decir, bueno, mira, me va a llegar a que la exactitud es un 0,91 puntos, que podría equivaler a que el modelo va a predecir el 91% de las veces correctamente. ¿Está? Puede que este valor me alcance o no. A lo mejor que necesito un poquito más de exactitud. Por eso uno va comparando. Y yo acá les pusimos un dibujito que, bueno, yo digo, yo hablo siempre hablo en muchas personas porque tengo la costumbre, pero acá hablo, bueno, concretamente porque siempre preparamos la clase con mi esposo Martín. Y bueno, este grafiquito nos gustó, si bien no es específico de IA, sino es más general, ¿no? De qué es lo que significa exactitud y precisión, pero yo sí tengo un tiro al blanco, fíjense, yo puedo tirar y bueno, no le acierto ni en exactitud ni en precisión. Tengo que llegar al punto rojo y bueno, no le pego ni ahí, ¿sí? Ahora, con la precisión que hice, no llegué a la exactitud, ¿sí? Pero más o menos fue todo más o menos por el mismo sector. Algo mejor. ¿Cuál es la idea? Y la idea es de que me acerque más al punto rojo, que es a la decisión correcta, ¿no? Acá tendría un caso donde tengo una buena exactitud, ¿sí? Porque bueno, le pegué y me acerqué o tuve tiros cercanos al centro, pero están un poco dispersos, o sea, no tengo tanta precisión, ¿sí? Y si yo tengo un modelo que tiene precisión y exactitud, ¿sí? No solo le voy a pegar bien al centro, sino todos los puntos van a estar lo más cerca posible del centro, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo, en este caso, yo tengo la exactitud del 91%, o sea que tengo una gran probabilidad de pegarle al rojo, ¿sí? Pero tengo ahí una precisión del 0,72, así que ahí están un poquito dispersos los, las respuestas. Pero asimismo es una precisión bastante alta. Si mi precisión fuera menos del 50, todo lo que sea menos del 0,5 o del 0,6, ya denlo por malo, ¿está? ¿Por qué? Porque como en todo, o sea, denlo, a ver, no lo den por malo directamente, pero tiene una gran probabilidad que no. ¿Por qué? Porque si es algo muy crítico, no. Ahora, si el cliente dice, sí, mira, si yo tengo un 60% de precisión, con eso me alcanza como para que me ayude y después la decisión final la tomamos las personas y bueno, o por lo menos me va a decir, mira, el 60% podés ir por acá o por allá y bueno, yo después me encargo de ir por allá y por acá y de hacer un segundo análisis, por ejemplo. Entonces, también puede servir, pero volvemos nuevamente a los tipos de sistemas, que esa parte no sé dónde la ven, porque pueden tener totalmente automáticos por IA, semi. Siempre la recomendación es que la IA no actúe directamente, que siempre el mandato final lo tenga la persona, ¿está? Pero ¿qué pasa? Hay muchos sistemas automáticos de control en donde la decisión inmediata la tiene la IA. Entonces, esos sistemas tienen que ser lo más precisos y exactos posible. ¿Se entiende, no? Todo es variable hasta que llega al modelo de negocio con que van a trabajar. ¿Queda claro hasta ahí esas dos? ¿Sí? Bien, la sensibilidad o el recall es la capacidad, ¿no? De que el modelo puede identificar correctamente las instancias positivas. Así que es la proporción de esos verdaderos positivos respecto a la total de positivos reales. Esto que veíamos, que decíamos recién, analizamos toda la fila de los donde deberían estar todos los positivos, ¿sí?
Entonces, de todos los que, en el ejemplo, ¿no? De todos los que el modelo etiquetó como positivos, ¿cuántos realmente eran positivos, ¿no? Entonces, si aplico la fórmula, me da más o menos 0,72 parecido a, perdón, ay, estoy más abajo, ay, perdón, ¿qué digo? ¿Por qué estoy hablando lo mismo? Déjà vu. Ustedes, yo necesito, les voy a pedir algo porque estoy muy pasada de vuelta presentando cosas, dejando todo armado. Entonces, tengo una alta probabilidad de equivocarme, muy, muy, muy. Así que cuando ustedes vean que yo hablo macana o me equivoco, díganme, profe, le está pifiando porque estoy como en modo muy, muy acelerado. Así que ustedes díganme, o si ven algún número mal puesto o algo, siempre controlo todo, pero estos días se me va a pasar muchas cosas. Bien, estábamos, ¿en dónde estábamos? En el recall. Sí, en el recall. Dale, estamos. Así que tenemos acá los positivos, el true positivo, ¿sí? Y con respecto a la sumatoria de los true positivos y los falsos negativos, ¿no? Entonces, de todo en el ejemplo, ¿no? De spam, de todos los que realmente eran positivos, ¿sí? En mi set real, ¿sí? ¿Cuántos logró encontrar el modelo? Por eso analizamos toda esa fila de valores positivos. Entonces, hacemos la proporción y me dice, bueno, mira, tenemos un 0,90. Esto nos dice que el modelo que hizo logró encontrar el 90% de los casos reales, ¿no? Los predijo de manera bien, ¿sí? Siempre la alta sensibilidad es importante, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un falso negativo alto, como en este caso que yo les decía, un diagnóstico médico, alguna acción instantánea, rápida que se tenga que tomar crítica para la salud o para la decisión, ¿no? De alguna vida humana o de cualquier cosa, ¿no? Que sea crítico. La especificidad, ¿sí? Mide la cantidad o la capacidad del modelo, ¿no? Para identificar correctamente las instancias negativas también, así como podemos identificar las positivas, identificamos las negativas, ¿no? Es esa proporción de verdaderos negativos sobre el total de negativos reales, ¿no? Entonces, si yo tengo 73, recuerden que era lo que había predicho de los true negativos, ¿sí? Y los 73 más los 7, ¿sí? Me va a dar también 0,91. Entonces, en este caso, también el modelo identifica el 91% de los correos que no son spam. También los negativos los está identificando bien, ¿sí? ¿Qué más? La tasa de falsos positivos, ¿sí? Esto lo que va a hacer es darme la proporción de falsos positivos sobre el total de negativos reales. Así que yo voy a decir, bueno, ¿cuántos falsos positivos tengo? Y sobre el total de los negativos reales, ¿no? Que vamos a tener, que es la suma de la fila, ¿no? Esto de los 80 negativos que me daba el modelo real. Entonces, en este caso si aplico la fórmula me va a dar 0,09, quiere decir que el 9% de los correos que no son spam fueron clasificados incorrectamente. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué más? El F1 Score es una medida que se usa para combinar las medidas anteriores para darle un poquito más de certeza y exactitud a los resultados. Se enuncia como la media armónica entre la precisión y la sensibilidad, con esta formulita, y lo que va a ofrecer es un balance entre ambas métricas, ¿sí? Sobre todo cuando hay algún desbalanceo de clases, ¿sí?
cuando se detecta mejor una clase que otra. Eh, entonces, de esa manera puedo encontrar ahí una medida un poquito más genérica. Aplico la fórmula, me da 0,80, entonces esto me dice que es un valor bastante cercano al 1, ¿sí? Por eso si es un valor al 1, como siempre en probabilidad, sería perfecto, y si es 0 es el peor. Entonces, un 0,80 me está indicando que, bueno, hay un balance entre la precisión y la sensibilidad, hay un balance entre la predicción positiva y negativa, ¿no? Y entre lo real y lo predicho, ¿sí? ¿Están bien con el aire o está muy fresco? Porque viste que por ahí se va. Le voy a poner que pongan, espérenme un minutito, esperen que voy a poner no sé cómo es, acá pongo la pausa. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Acá en la línea. Bien, y nos quedan las últimas dos métricas donde tenemos la curva ROC que se llama, que es un gráfico que se hace y que va a mostrar la relación entre la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, ¿sí? Acá está digamos, la generalidad de, de la curva, que es lo que va a comparar uno entre otros, ¿sí? Y ahora vamos a verlo, yo les puse unos grafiquitos ahí más a continuación, que la idea es que cuando la curva se acerque más a la esquina superior izquierda es porque nos está diciendo que el modelo tiene mejor rendimiento, alta sensibilidad y baja tasa de falsos positivos. Pero una línea diagonal generalmente representa un clasificador que adivina al azar, ¿sí? Entonces la idea es de que la línea, yo voy a bajar un poquito más acá, ¿sí? Que esto es un extremo, ¿sí? Ustedes van a ver, de hecho, en el teórico deben haber visto graficado a una curva más suave o una curva mucho más normal que esto. Este es un extremo, ¿no? ¿Sí? Si yo tuviera acá, si fuera un 0,1, ¿sí? Y venga por acá la curva y sería perfecta, ¿está? Pero bueno, no, normalmente no es así. Pero mientras más, esto puede tener distintos grados. Había un dibujito que lo quería poner, pero bueno, al final les puse este hecho a mano. Después cualquier cosa se los agrego, donde les pueden dar en los distintos modelos distintas curvas ROC, ¿no? Entonces, aquella que esté más cerca de esta posición va a ser la mejor, ¿no? Y si a ustedes le dan diagonal, o supónganse le da diagonal, y es porque ahí no hay algo mal que está pasando, ¿sí? Y también, ¿qué es lo que uno analiza? Lo que se llama el área bajo la curva, ¿está? Entonces, ahí lo que va a hacer, todo eso lo que me indica es la cuantificación del desempeño global del modelo, ¿no? Que mide esta capacidad de discriminar del clasificador cómo es el modelo, ¿no? Mientras más alto es mejor y cuanto más bajo, no. Y más si es de 0,5 es un aleatorio, ¿está? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros no hemos hecho el análisis porque estamos haciéndolo a mano, ¿sí? Pero si tuviéramos un valor de 0,95 es porque tiene un buen rendimiento. En el parcial, ¿qué va a pasar? Le vamos posiblemente le demos valores como acá para que ustedes analicen. Si les pidamos que analicen o escriban con sus palabras esos resultados que significan, posiblemente ustedes tengan que aplicar las fórmulas en base a esos valores y decir, bueno, mira, esto me da un 0,40% de precisión y mira, no es muy bueno, recomendamos hacer otra cosa.
puede ser aceptable o no, ¿está? En respecto a la curva ROC, como esto no le vamos a pedir que la dibujen, la grafiquen, porque si no es hacer mucho tiempo, ya ahora lo vamos a ver con las librerías, pero sí que ustedes interpreten o que les digan, miren, los valores que dan son estos, qué representan o qué significan para el modelo que le estamos dando, ¿está? ¿Sí? ¿Qué otra cosita? Ah, y yo acá les agregué, ¿sí? Adicionalmente, ya está escrito arriba, ¿no? Pero esto que explica un poquito el gráfico. Si yo tengo que analizar la curva ROC, ¿sí? Si yo tengo una línea diagonal, ¿sí? Es un clasificador aleatorio, una línea de 45 grados, ¿sí? ¿Qué significa? Que el modelo no tiene la capacidad de discriminación, ¿sí? Simplemente adivina qué cosa caerá, ¿no? Cómo es la clasificación, ¿está? Entonces, todo lo que prediga puede caer en esa línea, ¿sí? Si yo tengo una curva por encima de esa diagonal, significa que estamos ante un clasificador útil, ¿no? Mientras más se acerque a esa posición 0,1, mejor es el clasificador, ¿está? Y por supuesto que el área bajo la curva, si a mí me da 1, es un clasificador perfecto, si es 0,5 no es, uno no sabe qué es al azar, ¿sí? Y si es menor que 0,5, ahí sí es peor, ¿está? ¿Qué más? Y si ustedes tienen que interpretar de alguna manera alguna pregunta de este tipo, ¿sí? Podrían decir, puede ser un clasificador excelente si la curva ROC está más cerca de la esquina superior izquierda, significa que tiene un alto, ¿sí? True positivos, ¿no? Y un bajo falso positivo, ¿no? Predicho. ¿Y qué más? Para casi todos los umbrales que se presenten. ¿Y qué más? Bueno, promedio o malo, como para sugerencia de interpretación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. En ¿Van el, a hacer dos clases? ¿cómo? ¿Van a hacer siempre dos clases? Cuando se comparan, Sí. sí, siempre Van a con más clases. es que si no es montón, porque, por ejemplo, si vos tuvieras acá no un clasificador binario, sino de 3 clases, por ejemplo, ahí ya vas a tener que aplicar algunos de los métodos, ¿te acuerdas? Uno contra todos, Sí. ¿sí? O el otro. Generalmente se usa el uno contra todos, entonces vos tenés que clasificar. Suponte que vos tenés clase A, B y C. La A comparada con el B y el C. Y ver qué precisión te da el modelo con eso. Después el B con respecto al A y al C. Y después el C con respecto al A y el B. Entonces, fíjate cómo ahí se van a tener que hacer vos vas a tener 3 medidas, 3 resultados de 3 matrices de confusión, todo, y a partir de ahí se va a ir también haciendo los análisis. Que hoy por hoy ya también se hacen automáticos, ¿no? Porque no se van a poner a ustedes a hacer. Imagínense que en lugar de 3 tenés, no sé, 1000. Hay que hacer una por cada uno porque en base a eso vas a poder ver cómo es el modelo para clasificar cada uno respecto a los otros. Porque a la larga, si lo vemos también como la neurona, vieron que la neurona combinada en muchas capas y combinada muchas en una capa y en muchas capas, tenemos lo que tenemos hoy de modelos de redes neuronales profundas, ¿no? Que hacen un montón de cosas, pero no dejan de ser cada neurona un clasificador lineal, porque termina dando un resultado sí o no, ¿sí? Entonces esa combinación, entonces la voy a combinar en neurona y después en capas para poder llegar al final. Así que todo se va sumando. Pero bueno, la buena noticia es que todo esto ya hoy tenemos librerías que nos hacen todos esos análisis, entonces le tiramos y ya está, como vamos a ver ahora en el 2, ¿sí? En el ejercicio 2 es más que nada una muestra de cómo podrían hacer esto
en Python con librerías, ¿no? De SKLearn. No manual como lo vamos a hacer en el parcial. En realidad, en el parcial irían ejercicios como en la primera parte. Pero para que ustedes vean, yo acá les puse nuevamente un ejercicio. En este caso va a tomar un conjunto de datos sintéticos que se generan así en forma aleatoria y vamos a graficar los datos y mostrar, ¿no? Entonces, esto va a usar un clasificador, perdón, polinomial. Ah, bien. Y bueno, vamos a tratar de ir viendo. Acá hacemos la importación de las librerías, armamos el conjunto. Recuerden que ya hemos visto varias técnicas para sacar los datos. Este lo que hace es crea un conjunto con Make Classification, ¿sí? Que genera ya un conjunto de datos con ciertas características, ¿sí? Donde yo ahí le indico cuántas muestras quiero, qué valores bueno, que si quiero algún valor distinto al por valor por defecto, cantidad de características, etcétera, etcétera. Voy usando. Podría usar esto, podría usar un archivo CSV, lo que sea. Ya hemos ido viendo varios ejemplos a lo largo de las prácticas de dónde sacar los datos, ¿no? Este sería otro. Creo que este no lo habíamos puesto. Genero en forma con My Classification, genero la matriz de entrada y el vector de salida, ¿no? Resultado. Después lo que hago es divido el conjunto, ¿se acuerdan? Separamos una parte para entrenamiento y otra para el test, ¿sí? Y después, antes de empezar a entrenar, ¿qué sería lo bueno? Acá ya sabemos que este set de entrenamiento me sirve para un problema de clasificación lineal, ¿no? Pero eh, muchas veces poder ver los datos nos ayuda. Entonces acá les puse otra forma de graficar, más simple. Esto no lo vamos a tomar nosotros en IA, pero les puede servir a ustedes para ciencia de datos, por eso se los pongo, ¿no? Más que nada, si algunos son formas sencillas de graficar, porque ustedes habrán visto a lo largo de todas las notebooks, tanto el teórico como el práctico, y si entran a pedirle algún chat, vieron que tenemos tantos chats hoy de IA, que les pedimos un gráfico, cada uno nos va a graficar de distintas maneras. Entonces, es cuestión de elegir la que más a ustedes les sea útil o la entiendan y puedan usarla, ¿no? Entonces, acá vamos a graficar todo el conjunto de datos, ¿sí? Que tenemos. Fíjense en que vamos a tener ya datos que son de la clase 0 en rojo y de la clase 1 en azul. Así que ahí ya tenemos una visualización del comportamiento de los datos. O sea, ahí tienen, hay con un polinomio puedo ahí separar una de otras. Eso les hice con el A, graficación de todos los datos del set. Con el B, la graficación de todos los datos, ¿sí? Pero separando o identificando cuál es el set de entrenamiento, cuál es el de prueba y la frontera de decisión. Entonces ahí hicimos todos los grafiquitos. ¿Qué más? Después vamos a ver cómo se comportan o cómo combino ambos, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es los datos propios de entrenamiento y estos son los de prueba. Fíjense en que en general tienen el mismo, digamos, ambos tienen el mismo comportamiento, digamos, la misma característica. Eso también es importante verificarlo. Lo han visto, no sé si han llegado a esto todavía en ciencia de datos, ¿no? Esto en realidad que lo que yo estoy mostrando acá no es de IA, sino de ciencia de datos, ¿no? Lo que pasa es que antes en IA, cuando era anual, se veía todo esto previo para poder llegar a aplicar el modelo, ¿sí?
¿Por qué es importante hacer este análisis de los datos previos? Para poder elegir aquel modelo que se adapte mejor a los datos, ¿se entiende? Para no estar corriendo modelos a ciegas, porque si no, entonces la visualización gráfica o la interpretación numérica de los datos es súper importante para después elegir el modelo o el mejor modelo o el modelo más cercano a los datos para no estar perdiendo tanto tiempo. ¿Se entiende, no? Bien, y acá, bueno, se grafican todos los datos de entrenamiento, de prueba, son distintas formas de graficar todos los datos para que los tengan, ¿sí? Y ahora vamos a vamos a crear el clasificador, creamos el clasificador polinomial, lo ponemos a entrenar, hacemos la predicción, ¿sí? Y empezamos a graficar, ¿no? Vamos haciendo los gráficos para indicar cómo hacemos esa predicción. Una vez que tenemos eso, ¿sí? Ya podemos decir, bueno, vayamos a ver qué valores me arroja el modelo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a vamos a crear la matriz de confusión, ¿sí? La vamos a imprimir, después vamos a ir tirando las distintas medidas, ¿sí? El accuracy, la precisión, el recall, la especificidad, fíjense que pusimos a todos lo que vimos recién, acuérdense que, o lo que decíamos hace un ratito, no necesitamos para aplicar esto saber la fórmula, ¿está? Ya lo hacen las librerías, ¿está? No, no hace falta, pero es necesario interpretarlas, al menos por lo menos para esta materia, y saberlas para el parcial, si les piden hacer un cálculo, poder hacerlo, poder interpretarlas. Acá, bueno, se muestran, ¿sí? Fíjense, acá se muestra la matriz de confusión. Tenemos una exactitud del 90%, precisión del 95%, sensibilidad del 85%. Fíjense que casi todos las tasas son altas. Los falsos positivos es bajo, está bueno, ¿sí? Y el score me da un 89, que es muy bueno porque ese es el que me daba el balance para saber si realmente estaba bien. Acá, bueno, se grafica con Python para que vean la matriz numérica y graficada, nada más por mostrarles cómo se grafica. Y la curva ROC, y también hacemos acá la graficación en base a los valores, ¿no? Los que tenemos, y nos da un gráfico de este tipo parecido, ¿sí? Así que es relativamente buena, porque se acerca bastante al 0,1. No es perfecta como el rectángulo que vimos recién, pero tenemos una curva bastante buena, ¿sí? Y está muy lejos de esta línea, que era nuestra línea de Lázaro, nuestra línea donde no queremos que sea para abajo, ¿sí? ¿Está? Y si tuviéramos que decir cuál es el área bajo la curva, sería todo esto que está acá abajo. Que está muy bueno. ¿Sí? Y a ver si aparecen los valores de la curva. Sí, fíjense, en área bajo la curva es un 0,97. Así que está genial. ¿Está? Bien. Y acá tenemos el tercer ejercicio que yo les puse, donde les traigo digamos, otro caso muy parecido en el sentido que también le puse 100, podríamos haber puesto otro valor, pero bueno, en este caso es otra situación. Estos son pacientes de COVID-19, positivos y negativos, donde hay 100 pacientes de los cuales se sabe que 45 tienen el virus y 55 no lo tienen. Entonces, se hacen las pruebas respectivas, se hace la predicción y se encuentra que el modelo responde con 35 verdaderos positivos, true positivos. Yo ahí le puse TP/BN. ¿Por qué?
porque si lo leen en inglés o en todos lados es true positive, pero si lo leen en castellano, verdaderos positivos. Ahora, muy poca bibliografía, o si ustedes piden gráficos o van a ver imágenes, vieron que ustedes dicen, bueno, quiero ver imágenes de una matriz de confusión. En general, todas las matrices vienen en inglés, ¿no? Con el true, pero lo transforman ustedes a verdadero, ¿no? Y como les decía recién, la mayoría de los ejemplos que aparecen siempre traen en fila todo lo que son los valores reales y en columna todos los predichos, ¿sí? Entonces acá tenemos 35 verdaderos positivos, 40 negativos, 10 falsos positivos, 15 falsos negativos. En base a esto, ¿qué es lo que se pide? Por ejemplo, graficar e interpretar la matriz de confusión. Según los valores que traigan ahí, interpretar las métricas de precisión y exactitud. En el punto B, en el punto C, la métrica de recall y especificidad. Y la curva ROC y AUXE. Ahora bien, en el parcial, a lo mejor no les piden todo esto, porque recuerden que hay mucho para evaluar. Entonces, a lo mejor les dicen, grafiquen la matriz de confusión, interpreten y pongan dos métricas. O elijan dos métricas, las que ustedes quieran, y explíquenlas. O le van a decir, quiero esta métrica y esta métrica. En este caso, interpretar la curva ROC y AUX. ¿Qué pasa? Yo no le estamos dando los valores, ¿sí? Si yo les diera los valores, ahí con ese valor concreto van a decir, ah, mira, es un buen modelo o no. Pero si no les dicen y la van a interpretar teóricamente, como les puse recién, van a decir, bueno, si la curva se acerca más, esto que explican que yo se los dejé ahí escrito, si se acerca más al punto de coordenada 0,1 o al punto allá a la izquierda, arriba a la izquierda, ¿no? Es más exactitud, si tiene la línea 45 no lo es al azar. Todo eso lo explican ustedes con sus palabras, ¿sí? Dependiendo de lo que les pidan. Lo mismo, si no les dan un valor para el valor el WAC, ustedes dicen, bueno, si se acerca al 1, mientras más se acerca al 1 es mejor, y si no, cada vez peor. Y si es menos de 0,5, olvídalo. ¿Está? Algo así. No vamos a ser estrictos. En eso sí, el profe siempre aclara que uno tiene que ser consistente con lo que responde. No es necesario que respondan de memoria o con las mismas definiciones que les damos nosotros o que están en el libro, pero sí que sean coherentes a la hora eh, por ejemplo, de defender lo que ustedes saben. Porque ¿qué puede pasar? Que es muy común, que a lo mejor ustedes con los nervios, qué sé yo, explicaron la precisión como la exactitud, o viceversa, por decir algo. Pero en ambos casos la justificaron bien, pero le cambiaron el nombre, por decir algo. Y sí, no está del todo bien, pero hicieron una buena justificación de lo que estaban explicando. ¿Se entiende, no? ¿O para qué servía esto? Entonces, todos esos detalles los vamos a tener que tener en cuenta. Y un detalle importantísimo para el parcial, porque después cuando yo llegue voy a tener que corregir los parciales, es, lamentablemente, como en papel hay que escribir. Así que traten de escribir lo más legible posible. Pero bueno, si no, también yo siempre les digo, después que corrijamos los parciales, si nos equivocamos en corregir, porque por ahí interpretamos mal algo que están escribiendo o algún término que no entendemos, siempre tenemos tiempo para sentarnos con ustedes y decir, bueno, ¿qué me pusiste acá? Porque no lo entendí, ¿se entiende? ¿Está? Pero eso lo hacemos después de que corregimos, no antes, porque si no se nos hace un lío. Bien, y yo acá les dejé, bueno, ya les armé cómo vamos a armar la matriz. Fíjense en que me dice, tengo 35 verdaderos positivos, tengo 40 verdaderos negativos, son los de las dos diagonales, y tenemos 10 falsos positivos y tenemos 15
falsos negativos, ¿sí? Que en el modelo eran verdaderos y acá son negativos, ¿no? Entonces, bueno, acá nuevamente vuelve a explicar, ¿no? Para la interpretación de este caso ya le ponemos un análisis de la situación, ¿sí? Y decimos, cuando es un verdadero positivo, tenemos una persona está enferma y la prueba o la predicción lo demuestra, ¿sí? Realmente mi predicción dijo, dio positivo y era positivo, ¿no? Un verdadero negativo, ¿sí? Es, en este caso, el valor real es negativo, ¿sí? Pero la prueba, la predicción me dijo que no, que el resultado, perdón, estoy acá en el 40, estoy analizando 40, estaba analizando el 10. El verdadero negativo, que es este, me dice, el valor real es negativo y la predicción también me dio negativo. Entonces la persona no está enferma y la prueba también dice que no está enferma. ¿Está? Ahora bien, vamos con donde le erra el modelo, ¿no? Entonces, el valor real es positivo, este es falso negativo, el valor real es positivo y la prueba predijo que el resultado es negativo. Acá, este 15. Entonces, la persona en la realidad está enferma, pero la prueba me dice que no, es negativa. ¿Está? Y el falso positivo, acá, ¿sí? Me dice que el valor real es negativo, ¿sí? Pero la prueba predijo que era positivo. Entonces, la persona no está enferma, pero la prueba me dice que sí lo está. Entonces, ¿qué pasa? Con estos valores que pueden servir para decir, bueno, mira, esta persona no está enferma, pero bueno, la mando que haga otros estudios complementarios, ¿sí? Y bueno, terminaré de confirmar que no está enferma, ¿sí? En este caso es un poquito más complicado, este es el más crítico, ¿por qué? Porque a mí me está diciendo que la predicción es que no está enfermo, pero sí está, ¿sí? Entonces, este es el más crítico que hay que tener en cuenta en este caso de enfermedad. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, no tiene enfermedad y si la tiene, no lo mando a hacer los controles. Por eso, siempre en estos modelos, cuando ustedes trabajen con los expertos, seguramente van a trabajar, si van por el lado de medicina, con expertos médicos, y se les darán un montón de características para minimizar este valor, ¿no? Y si este valor me tira hacer otro análisis para que decir, bueno, este grupo de personas que vaya a un control por las dudas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y acá queda de tareita para que hagan los cálculos. ¿Alguno lo hizo? Yo no los hice ahí, para que después los hagan, si quieren, y analizar o decir cuál es. Uno para cada uno, ya les puse la fórmula, ¿no? Para cada uno, el tema de el análisis de la curva ROC o el área bajo la curva, les puse lo mismo que les puse allá como resumen del teórico, ¿no? Una sugerencia de qué es lo que deberían explicar. ¿Por qué? Porque no tienen los valores. Si yo no me di cuenta de ponerle con una curva, con un área de la curva de tanto, o presentarles un gráfico para que ustedes digan, mira, este está más o menos. ¿Qué otra cosa? Y bueno, el ejercicio 3 también es de tareita para que tomen el set de datos de la Notebook 2 que les dio el profe y calcular a esa máquina. Vieron que el profe les dejó toda la máquina para detectar jugadores de rugby y todo lo demás. La idea es, usando esos sets de datos, en realidad, los jugadores de rugby no están hechos. ¿Se acuerdan que hizo de fútbol y de básquet, creo? Entonces, la idea, ¿cuál es? Para que practiquen y entiendan mejor. Tomen, dupliquen esa Notebook 2
y cambian, en lugar de trabajar con básquet o fútbol, usen rugby, ¿sí? Y una vez que la tengan, tírenle el cálculo con los cálculos como lo hizo el profe, la matriz de confusión, todas las métricas, y ahí analizan qué resultados le dan. ¿Sí? ¿Queda? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Quieren que hagamos los cálculos acá o los hacen ustedes como quieran? Si no, después se los pongo para validar, pero es una suma, una división y una suma, ¿no? No es mucho. Puede que en el parcial, por ahí les damos distinto la matriz para que ustedes analicen y digan, bueno, qué pasa en un caso o en otro. ¿Quedó más o menos, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó más claro? ¿Les ayudó? ¿Les ayudó? Oh. El otro día la semana pasada no anduve muy bien en salud porque estoy tan superada que nos reíamos porque estaba en un virtual también y me salió el pudio, digo, oh, ya parezco el Kicillof. Y dije, no, no tenía que haber dicho nada. Y ahora encima vengo, dije, no voy a decir nada y yo dije, bueno, tenemos que hablar mejor. Bueno, estamos, no sé, allá los que están virtual, si están conmigo, alguna duda. Perdón que no me olvidé de los que Por el están momento virtuales. no, No sé profe, si hay todo alguien que bastante está claro. fuera de aula. ¿Cómo anduvieron? ¿Se entendió bien? ¿Se escuchó bien? ¿Está? Bueno. Bueno, estaríamos, chicos. No es muy, esta clase era más cortita. Y bueno, ya les aviso la semana que viene qué tenemos. Si repaso parcial o hacemos eh, PNL. Nada. El parcial es hasta lo que vimos hoy. No hay nada más. Nos va a quedar, bueno, una clase de este PNL para prepararse al TP y una clase de repaso, que yo ahí les voy a preparar voy a ver si puedo preparar más ejercicios de tipo parcial para que hagan y vean. Lo que no sé si esa clase se las voy a dejar yo hecha o va a venir alguien para que hacerla o la hacemos el jueves que viene. Yo el jueves que viene es la última clase que estoy con ustedes. Así que le pregunto al profe qué prefiere, si hago la clase de repaso el jueves que viene y ya lo dejamos listo y después hacemos PNL o seguimos con la planificación PNL la que viene y después repaso. No sé cuándo es la presentación del TP, va a depender también de eso porque el TP van a hacer PNL, entonces dependiendo de eso es cómo seguimos. ¿Está? Bien, estaríamos entonces, voy a poner la pausa acá, donde estamos. No sé dónde estoy. ¿Estaba grabando? Sí. Acá está.